Y continuamos a esta hora de la mañana a través de Fe y Alegría, la 88.1 FM, conversando con el director de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo, Aclama, el ingeniero Ausberto Quero, en marco de conmemorarse el Día Mundial del Agua. Nos estará acompañando el día de hoy en los estudios de Radio Fe y Alegría porque es una persona especialista en el tema del agua y todo lo que tiene que ver el tema ambiental. Entonces vamos a aprovechar hoy su presencia por segunda vez del ingeniero Humberto Quero en los estudios de Fe y Alegría para que nos comente, para que reflexionemos, aprendamos, conozcamos las riquezas y lo que significa la cuenca del lago de Maracaibo. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Graciela. Como tú dices, segunda vez que estoy por aquí, muy agradecido contigo de que me permita estar aquí conversando sobre los temas que, bueno, que en la ciudad, como este programa, pues están de alguna manera incidiendo en la calidad de vida y en lo que tiene que ver con un ambiente sostenible para todos los ciudadanos y toda la población en general, ¿no? Bueno, sí, como tú dijiste acertadamente en la entrada, hoy casualmente se celebran o se conmemora 30 años en el 22 de marzo de 1992, justamente la conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, la parte medioambiental, se instaura este día especial donde en todos los países se conmemora, si fuera el término, el, lo que es el Día Mundial del Agua. Muchos países lo celebran, otros no lo celebramos, sino que lo recordamos porque ante la problemática que tenemos en particular aquí con los recursos hídricos, pues realmente son muchas las reflexiones que hay que hacer, pero reflexiones constructivas, ¿no? No podemos seguir criticando ni diciendo esto está así, esto está contaminado. Creo que los mensajes tienen que ser constructivos hacia donde debemos de apuntar, ¿no? Y cuando vamos del más al menos, a nivel mundial, bueno, ahorita cerca de un 2.200.000, dice la bibliografía, de habitantes a nivel mundial, que es cerca del 30%, no tiene cantidad ni calidad de agua suficiente para garantizar su calidad de vida, lo repito por segunda vez, ni mantener un estatus de vida adecuado conforme lo establecen las leyes, en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y todo lo que tiene que ver con los aspectos de sostenibilidad. En Venezuela no escapamos a ese porcentaje. Aquí el Observatorio de Venezuela de Servicios Públicos constantemente viene diciendo cuáles son los niveles de criticidad que tenemos en el país, donde Maracaibo, por cierto, es una de las ciudades del país donde realmente el problema se ha manifestado en mucha cuantía, ¿no? Apenas un 25% de la población, entre comillas, recibe cantidad y calidad de agua adecuada, el otro 75% no la recibimos. Y eso es un hecho pues que en otras ciudades como Barquisimeto, San Cristóbal, no tanto San Cristóbal, pero sí Valencia y algunas ciudades importantes en Oriente también vengan ubicándose dentro de este triste porcentaje que realmente no es nada alentador, ¿no? Bajo esos números es evidente que cuando hablamos de recursos hídricos tenemos que hablar de dos cosas. Una cosa, lo que vemos, el agua superficial. Y usted dijo algo bien interesante, ¿no? El agua, la subterránea, que son invisibles, pero hay que hacerlas visibles, ¿no? Eso pues es un tema que en el transcurso de la mañana vamos a conversar, lo que son las aguas subterráneas, cuál es el problema que hay ahorita y que debemos de rectificar en cuanto a la explotación de los acuíferos. Pero vamos a hablar primero de nuestra cuenca del lago de Maracaibo. La cuenca, hablando en términos un poco más folclóricos, menos técnicos, las cuencas son las fábricas donde se produce el agua. Siempre decimos, ahí están las fábricas. ¿Cuáles son las fábricas del agua? Las cuencas. En esas cuencas se genera no solamente el agua superficial que va por los ríos, por los drenajes, sino también son fuentes de recarga de las aguas subterráneas de los acuíferos, también, ¿no? Esas cuencas. Ahora, ¿qué pasa con nuestra cuenca del lago Maracaibo? Nuestra cuenca es un sistema que está compuesto por tres subsistemas, que son el Golfo de Venezuela, la Bahía del Tablazo, el Estrecho. Justamente estamos aquí frente al Estrecho de Maracaibo. Correcto. Hasta aproximadamente el puente sobre el lago, y de ahí para allá lo que llamamos el saco o la bolsa propiamente dicho del lago de Maracaibo. La cuenca tiene una riqueza inmensa en lo que
se relaciona con los recursos hídricos, tiene 130 y tantos ríos, aproximadamente 135 ríos, de alguna manera permanente, que son fuente constante y permanente de o afluentes del lago de Maracaibo, ¿no? O sea, que Y coincide todo en lo que es el lago de Maracaibo. Esos ríos van hacia el lago de Maracaibo y se constituyen en sus principales tributarios o aportantes de agua hacia el lago de Maracaibo. Tenemos una cuenca binacional, tenemos dos cuencas binacionales, es decir, binacionales porque los ríos que caen al lago de Maracaibo son, por ejemplo, el río Catatumbo. El río Catatumbo nace en Colombia, esa cuenca del río Catatumbo que comparte Colombia y comparte Venezuela es de aproximadamente 24.000 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 16.000 están en el lado colombiano, ¿no? Y unas 7.000, 8.000 están en el lado venezolano, ¿no? Hay otras series de ríos y otra cuenca binacional que es muy pequeña, la de los ríos Carrepía, en la parte de Guajira, que vienen del lado, del lado colombiano, ¿no? Eso hace que de alguna manera tengamos, o no digamos dependencia, sino tengamos influencia de lo que pasa en Colombia, pudiera afectar o incidir sobre el lago de Maracaibo, porque el 60% del agua que llega, del recurso hídrico que llega al lago, proviene de Colombia. Wow. Sí. Incluso, mira, debía haber comenzado también diciendo que en Venezuela hay cerca de 6, 7 cuencas, grandes cuencas, ¿no? Que, por ejemplo, la cuenca del río Orinoco es la cuenca más grande, Claro. de la cual también dependemos del lado colombiano, porque el río Orinoco tiene muchos tributarios que vienen del lado colombiano, ¿no? Tenemos cuencas del lago de Maracaibo, tenemos la cuenca del Cuyuní, tenemos la cuenca del río Guárico, que es una cuenca que ahora se está considerando como una cuenca nueva en el sentido de su delimitación geográfica, y la cuenca del lago de Valencia, que es una cuenca endorreica, o era una cuenca endorreica, porque no tenía salida fuera del espacio donde ese lago se ubica. Sin embargo, ahora, desde hace 10, 15 años aproximadamente, con la salida del lago de Valencia al río Pao, ya ahora el río Pao le cae le cae al río Portuguesa, y eso determina que que caiga al río Orinoco, ¿no? Ya prácticamente dejó de ser una cuenca endorreica. Entonces, esas son las fuentes que tenemos de agua en Venezuela, y en particular en el lago de Maracaibo. Es evidente que tenemos una riqueza muy importante de esos recursos hídricos superficiales y también de los recursos hídricos, de los cuales, en términos generales, la parte, pues un 60% de la poca superficie de riego que tenemos aquí en la cuenca del lago, usa el agua de pozos como agua para consumo primero humano en las áreas que no dependen de los embalses, como el caso del embalse Manuelote, Tulé, Machango, Pueblo Viejo. En esos poblados rurales es evidente que es el recurso de agua subterránea, esa porción invisible que hablábamos al principio, con la cual se dota la gente a nivel, pues, ya rural como tal, ¿no? Ya entendemos cómo está conformado el lago de Maracaibo. Es decir, todos los ríos, las cuencas quizás que coinciden y que comparten las aguas de alguna forma u otra. Esto me lleva a preguntarle cuáles son las riquezas del lago de Maracaibo. Es decir, desde el punto de vista positivo, ya sabemos que tenemos un lago contaminado, lleno de desechos sólidos, de derrames petroleros, pero apartando eso, ¿cuáles son las riquezas que podemos gozar del lago de Maracaibo si esto no existiera? Bueno, las riquezas que tiene nuestro lago son ya conocidas o de alguna manera determinantes en lo relacionado con la parte del uso del lago, el uso de las aguas del lago, la potencialidad de él y el uso que se le viene dando ya también, ¿no? Okay. Es evidente que tenemos en la cuenca del lago, si hablamos de la cuenca, no solamente del lago, que tenemos unos 15.000 pozos petroleros que producían petróleo, y que obviamente forma parte de la riqueza que tenemos en la cuenca. Ahora en el lago tenemos, mira, tenemos ecosistemas importantes, los manglares que están en las orillas de las costeras, y tenemos un potencial, tenemos recursos faunísticos bien importantes que están reflejados en lo que es la fauna ictícola, o la fauna ictícola, o la fauna, como usted decía ahora,
el delfín, el manatí, son especies que de alguna manera son vulnerables o amenazadas y que también forman parte de esa riqueza del lago de Maracaibo. Entiendo que son especies únicas del lago. Bueno, el caso del manatí, del delfín, por ejemplo, hay de río y también hay del lago específicamente, pero son especies que de alguna manera tienen cierto endemismo, es decir, que se consiguen nomás. Hay muchas especies de delfines, Claro. pero hay especies, la especie del lago pues es exclusiva del lago de Maracaibo, ¿no? Ahora, además de la fauna ictícola, que son los peces, que tienen un valor comercial por el sustento, alimentación, los cuales este recurso pues, se ha visto muy seriamente afectado por el tema de los hidrocarburos, del petróleo, los cuales pues hay pocos estudios. Sin embargo, sí se demuestra que hay cierta cantidad que los estudios que se han hecho, que hay ciertas cantidades de contaminación en algunos peces, unos más que otros, que se acumulan en los tejidos, y sin embargo, pues en este momento no tenemos investigación que sustente lo que se decía anteriormente, y sería irresponsable decir que en este momento eso está ocurriendo. Claro. Se percibe, pero no se conoce en este momento realmente cuál es el estatus de la investigación, porque no se está haciendo investigación a ese respecto. Lo otro es el potencial que tiene nuestro lago como turismo para, contemplativo, el uso de las playas, que también se ha venido perdiendo un poco porque el plástico, la contaminación, altos niveles de aceites y grasas, por ejemplo, eso determina, o ha venido determinando que ese uso paisajístico y que el uso turístico para hacer uso de las playas del lago, pues realmente se ha venido minimizando en el tiempo. Y lo otro es el uso, la parte económica, ¿no? Ahorita nuestro lago tiene una actividad económica superior, incluso mucho más alta que la misma PDVSA, que es la actividad camaronera, donde hay en el lago, a la orilla del lago de Maracaibo, existen unas 35 granjas camaroneras, unas en producción, unas en permiso y otras por constituirse, lo cual determina que en este momento sea la principal actividad económica en la cuenca del lago, superando porcentualmente a lo que es la producción petrolera en nuestro caso. Eso es increíble, pero con todas esos problemas que tenemos de alguna manera con la calidad del agua, sin embargo, pues las granjas camaroneras o los promotores camaroneros han sabido llevar a cabo y adelante una actividad tan importante para la calidad de vida de las comunidades que viven y por supuesto para la región como tal. Hoy en día somos líderes, no llegamos a ser un Ecuador. Ecuador tiene casi 200.000 hectáreas de producción de camarones. Nosotros en este momento pues estamos por allí en los 15.000, 20.000 hectáreas. Una cifra considerable. Sí, ¿no? Por supuesto. Les repito, no estamos a los niveles de Ecuador, pero vamos, y como bien dice el amigo Fernando Villamizar de Asoproco, siempre conversamos y decimos, bueno, el horizonte que tiene la producción acuícola en el país, y en especial en nuestra cuenca, puede potencialmente a corto plazo unas 35.000 toneladas de producción de camarones al año. Eso es una actividad relevante del recurso hídrico del lago de Maracaibo. 10:33 de la mañana, seguimos conversando con el ingeniero Alberto Quero, dejamos una inquietud al aire. ¿Qué es lo peor que puede suceder si no tomamos cartas en el asunto? Los diferentes actores de la sociedad, hablándose a las autoridades, a los gobiernos, las empresas privadas, por supuesto, y también la ciudadanía en general. ¿Qué es lo peor que puede suceder con el lago de Maracaibo? Bueno, mire, hay el lago de Maracaibo, como cualquier cuerpo de agua, sufre de unos procesos que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el proceso de eutrofización, o sea, el proceso de que es un proceso de deterioro de la calidad del agua, calidad química y física, hablando en términos coloquiales, eso ocurre de manera natural. Pero ¿qué pasa cuando no hay mantenimiento? ¿Qué pasa cuando existen elementos externos que pueden incidir, como la contaminación que usted bien dice, originada bien por los derrames petroleros, originada por el plástico, por ejemplo, la parte de acumulación del plástico en las quebradas? Eso de alguna manera pues incide. Que veíamos con Apache Coaventura cómo había fallecido una tortuga por la gran cantidad de bolsas que consiguieron una vez que le hicieron la autopsia. La autopsia, sí. Lamentablemente falleció y bueno, Sí. eso pudo haber sido una de las causas. Entonces, nosotros tenemos aquí un ingrediente, se han hecho muchos estudios para el lago donde se evidencian las causas
de ese deterioro, entre comillas, natural que está ocurriendo. Uno es la intromisión de la cuña salina. La cuña salina, los efectos de la marea, esas sales que vienen del Golfo, pasan por la bahía del estrecho y van al lago, producen unas condiciones anóxicas, en términos coloquiales, condiciones donde no hay oxígeno. Y donde no hay oxígeno, no hay vida. ¿Ok? Así de sencillo, no hay pececitos, no hay moluscos, no hay crustáceos, no hay camaroncitos, no hay nada. Y en esa medida que eso sigue ocurriendo, es evidente que el lago va a llegar a un deterioro tal que ameritará, bueno, ya en condiciones extremas, lo que llama puntos de alerta para, como bien usted dijo, ponernos todos alerta. Las comunidades, como aportando o haciendo la educación ambiental de tal manera que la gente o que las comunidades entiendan de que no hay que disponer desechos en las quebradas, que los desechos sólidos o mal llamada basura hay que recogerla o tomarla de manera adecuada para poder establecer todo lo que son los ciclos o lo que tiene que ver con la parte de reciclaje, ¿no? Reuso, reutilización, y hay como 6 R más, ¿no? Repensar, o ya no hablamos de 3 R, estamos hablando de 9 R, en lo que tiene que ver con el manejo de los desechos. Entonces, otra de las cosas importantes, sin llegar a decir que puede pasar todavía, es el hecho de que los aportes de nitrógeno y fósforo al lago, a través de las aguas servidas, por eso es que ahorita nosotros en el lago tenemos un problema, ¿no? Plantas de tratamiento o los sistemas de tratamiento no funcionan, eso es por todo conocido. El agua o esos efluentes que usted genera cuando usted se baña, cuando usted cocina, esos efluentes de alguna manera van al lago de Maracaibo y esos tienen contenidos importantes, entre otros elementos, de nitrógeno y fósforo, que contribuyen con el deterioro del lago de Maracaibo, ¿no? Así como todavía los poquitos fertilizantes que se aplican en la parte agrícola agropecuaria, se aplican fertilizantes y esos fertilizantes tienen cantidades de nitrógeno y fósforo que también contribuyen de manera negativa en el desmejoramiento de esas aguas del lago de Maracaibo. Revisando ahora, bueno, las causas, es decir, en qué momento le dimos la espalda al lago de Maracaibo. Y no creo que sea un problema solamente acá del sur o de Venezuela, sino un tema a nivel mundial, porque vemos muchas zonas más que otras donde hay escasez de agua, por ejemplo en África, que está muy lejos, pero forma parte de este mismo mundo. Entonces, ¿en qué momento, cómo surge esa indiferencia? ¿Por qué? Si, como usted decía, sin agua no hay vida. Sí. Bueno, justamente por eso es que surgen estos movimientos, surgen estas conferencias, como el caso de la conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, preocupados ante la situación de que el recurso hídrico venía escaseando, que venía siendo afectado por la calidad, que venía siendo afectado en su cantidad para el suministro oportuno y adecuado a las comunidades. Desde ese momento es que nos comenzamos a dar cuenta, todas las instituciones, que estamos ante una situación crítica, que de no tomar las precauciones, las medidas preventivas o las adaptaciones del caso, que es el nuevo término que estamos utilizando ahora con el tema del cambio climático, vamos a llegar pues al momento que si no se toman las consideraciones del caso, no vamos a tener agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, la Agenda 2030? Los objetivos de desarrollo sostenible, en su objetivo 6, dice claramente que la meta para el 2030 será que menos del 10% de la población tenga problemas o tenga la suficiente dotación y calidad del agua para garantizar que las personas o los que vivimos en la tierra tengamos ese recurso. Y para el 2050 está planteado, de acuerdo a las metas que se han establecido a nivel mundial y los compromisos que asumimos todos los países en las conferencias de las partes, por ejemplo, lo que llamamos la COP, en la última COP, COP26, COP25, esos compromisos son determinantes para que podamos recuperar todo lo relacionado con el mejoramiento, en este caso del recurso hídrico, porque son 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos hablando apenas del objetivo número 6. Entonces, desde ese momento, cuando intervienen las organizaciones, es que justamente comenzamos a darnos cuenta, y nosotros por aquí, nosotros nos vamos sumando todas las organizaciones a lo que es ser partícipes
de esos esfuerzos que a nivel mundial se vienen haciendo y llegando a nivel local. Incluso, mira, hay algo bien importante que son los estudios ambientales, los estudios de impacto ambiental. Estamos trabajando actualmente en lo que es modernizar y actualizar los estudios de impacto ambiental, considerando lo que es el cambio climático, lo que es la huella hídrica. ¿Qué será la huella hídrica? Eso es un término que la gente a veces lo escucha pero no sabe, igual que la huella de carbono. La huella hídrica, ¿qué es eso de la huella hídrica? La huella hídrica que usted lo ve por allí, que son unos dos piececitos caminando, ¿no? Igual que la huella de carbono, ¿no? La huella hídrica es un indicador medioambiental que nos permite determinar cuál es el consumo de agua para la producción de bienes y servicios. Se lo voy a decir en términos coloquiales y facilitos. Usted, para producir 1 kilo de maíz, usted necesita 400 litros de agua. Desde que comienza el maicito a nacer y está 3 meses en el campo, bien sea con riego, bien sea con agua de lluvia, usted necesitaría, suponiendo, no necesariamente tiene que ser 400 litros, pero le doy el ejemplo. Eso. Entonces, hay estudios, hay una norma ISO, la 14046, que establece los métodos o las normas para poder evaluar esa huella hídrica. ¿Cuánto de agua yo consumo para producir un pantalón? ¿Cuánto de agua yo consumo para producir una camisa? En la industria textil, ¿no? En lo que sea. Ya esas son las tendencias con esa norma, donde usted tiene que saber contar, medir, evaluar y hacer el seguimiento. Son una norma que tiene 3 componentes incluso. Ahora vamos a hablar rapidito ahorita de lo que es la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris, ¿no? Entonces, usted al medir ese indicador, usted dice, tengo que bajar para producir un pantalón con 7.500 litros, tengo que bajar, lo ideal tiene que ser menos, ¿no? Debería ser 3.000, 2.000. Entonces, al conocer mi huella hídrica, yo voy tomando adaptaciones para poder bajar esa cantidad de agua. Esa es la explicación así, muy sencilla, y manejamos, es muy importante esa norma y lo que es la medición de la huella hídrica, y la queremos inculcar en todos los estudios y en todas las actividades para determinar cuál es el consumo, que lo que yo utilizo cuando me baño, lo que yo utilizo cuando el riego el jardín, para poder considerar la adaptación y reducir la cantidad de agua que yo consumo. Igual que la huella de carbono. Yo genero CO2 cuando yo me muevo, yo genero CO2 cuando yo me transporto en el carro. Y hay una fórmula muy fácil para determinar cuánto genera usted de CO2. La idea es que genere menos CO2, que sea un gas de efecto invernadero, para que aporte al cambio climático de manera negativa. Y dejamos una inquietud antes de irnos a la pausa comercial que tenía que ver con la perforación de pozos ante la deficiencia de agua en algunos sectores. Bueno, yo creo que en Maracaibo, en todas las comunidades hay algún tipo de problema con el servicio de agua. ¿Cómo está esta situación acá en nuestra ciudad? Bueno, mire, para hablar de las aguas subterráneas, en este caso, pues, lo relacionado con los pozos de agua, que es la manera de extraer el agua para poder hacer uso de ella, debemos de primero enmarcarnos en unos antecedentes importantes. En Venezuela, solamente por citar en Venezuela, aquí muy cerquita, en Mara, hace 20, 25 años, hubo una sobreexplotación del acuífero. ¿Por qué? Porque se perforaron muchos pozos y justamente la cercanía al lago de Maracaibo, esos pozos eran para cultivar guayaba. Recordemos que éramos líderes de producción de guayaba aquí en Mara, habían casi aproximadamente 5.000, 6.000 hectáreas. Entonces esa sobreexplotación del acuífero determinó que el acuífero comenzara a tener problemas. Primero, menos cantidad de agua, y segundo, la calidad. La cuña salina se metió. A partir de la perforación de unos... Muchos pozos, muchos, de manera incontrolada. ¿Quién hizo esto? Bueno, los mismos productores abrían sus pozos sin permiso y sin ningún tipo de estudio, simplemente ávidos de querer cultivar guayaba, y eso determinó que pozos, cada 50 metros había un pozo, cuando hay elementos de consideración que cada cierta distancia los pozos tienen que tener cierta distancia, sobre todo si están en el mismo acuífero. ¿Ve? Entonces, otro ejemplo rapidito, el cebollal en Falcón, también hace como 20, 25 años, pues se llamaba el cebollal porque justamente ahí se sembraba, además de cebolla, obviamente, otras hortalizas como pimentón, melón, y también la sobreexplotación del uso de ese recurso subterráneo determinó que ese acuífero se agotara. De igual manera, pues cerca del mar,
antes de llegar a Coro también hubo una. Esos dos antecedentes son importantes. Y ahorita tenemos un antecedente a nivel internacional que también está de manifiesto en México. México, justamente por tener el mismo problema que en este momento tenemos nosotros, que es la falta o la escasez del agua para consumo humano, la gente necesitamos agua. ¿Qué hace la gente? Tú le puedes decir, no, mira, no me llega el agua, yo voy a abrir mi pozo. ¿Ok? Y en México ya se vienen presentando problemas en DF, o sea, en la capital, con lo que es el agotamiento del acuífero, y se vienen presentando incluso problemas de subsidencia. Al abrir muchos pozos, eso pudiera pasar, así como pasa aquí en la cuenca del lago, en las áreas petrolíferas, en Lagunilla, los problemas de subsidencia por la perforación extensiva en dimensión espacial, pero intensiva en lo que es la función de la perforación de los pozos profundos como tal. Esos antecedentes son importantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí debemos de fomentar, si es que se van a abrir pozos, si es que esos pozos, primero que nada, nosotros tenemos que agotar las maneras y agotar los mecanismos para que el agua nos llegue de donde viene, de donde debe de llegar, de los embalses. Y evitar reducir la cantidad de pozos que se vienen perforando, salvo para las áreas rurales donde no hay dotación de los embalses y necesariamente estamos en lo que era anteriormente los acueductos rurales. Esos acueductos rurales eran con pozos. Ahora, hay todo tiene un sustento legal. Nosotros tenemos aquí la ley de agua, tenemos el reglamento de la ley de agua, tenemos las normas de calidad del agua, tanto para el uso del agua como para el uso potable del agua. Es una norma que se llama la SG 003. Es una norma específica para la calidad del agua, ¿no? El agua potable. Y también tenemos una norma que la gente no conoce, que es la norma, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, para lo relacionado con los camiones cisternas. Ese es otro relajo que tenemos aquí. Aquí los camiones cisternas no están pintados como debe ser, azul eléctrico, no usan comparadores de cloro, los trabajadores no tienen certificados de salud, no hay control sobre los camiones. Usted no sabe si en ese camión 2 o 3 días antes transportaron petróleo, otra cosa que no sea el agua como tal, derivados de petróleo, perdón, o cualquier gasolina en ese tanque, y al otro día usted le llevan el agua que usted va a consumir. Entonces, esas 4 leyes determinan que tengamos que tener un marco de ejecución, un protocolo para la apertura de los pozos. ¿Qué hay que hacer? Unos estudios previos hidroeléctricos, hacer un pozo de prueba hacer una prueba de bombeo en un pozo exploratorio y determinar la calidad, y después es que yo voy a ver si realmente el pozo tiene condiciones, primero económicas, segundo de cantidad y segundo viabilidad de calidad para yo poder usar. Pero tengo que decirlo, pero el gobierno pasado, tanto municipal como el regional, venían haciendo esto pues a la manera un poco muy alegre, sin tomar los controles del caso, y ya podemos ver que ya hay pozos que se aperturaron en ese momento que ya están secos. Están secos porque no se hicieron las pruebas de bombeo y no se determinó realmente cuál es la capacidad que tiene un pozo en particular para poder producir agua a mediano y a largo plazo. Esa es la situación. Preocupante. Bueno, en ese sentido nos quedan unos 4 minutos de esta entrevista. No me gustaría despedirlo antes sin que nos comentara desde la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo qué acciones están realizando para continuar, digamos, de alguna forma u otra, rescatando al lago desde las medidas posibles de las que ustedes forman parte de una sociedad civil. Sí, bueno, mira, nosotros desde hace más de 10 años que estamos, como se dice, como ONG ambiental a nivel regional, hemos venido todos los años, nosotros sacamos un manifiesto, se llama el manifiesto de Aclama. Palabras más, palabras menos, casi todos los años dice lo mismo, porque los problemas se mantienen, las soluciones no se dan, pero hay muchos detalles que nosotros hemos impulsado y queremos seguir impulsando. Por ejemplo, les decía, la ley de conservación y protección de la cuenca del lago de Maracaibo. Eso es importante para nosotros porque eso es lo que nos garantizaría a largo plazo la conservación del lago, su protección. Esa ley está aprobada en primera instancia
hace 4 años aproximadamente, en primera moción en la Asamblea Nacional pasada, y no se faltaría la segunda ley. Nosotros hemos propuesto que se reactiven lo que son las estaciones meteorológicas e hidrológicas del estado Zulia, de la cuenca como tal. Para que usted tenga idea, hace 20, 25 años en el Zulia habían 118 estaciones climáticas, hidrológicas e hidrometeorológicas. En este momento nos llegamos, los dedos de una mano sobran para decir cuántas hay. Eso pues es determinante que nosotros estamos impulsando, entre otras cosas, eso, ¿no? Lo otro es lo que tiene propulsar los planes de manejo de las cuencas. Cada cuenca es un área geográfica diferente. La cuenca del Catatumbo es diferente a la cuenca del río Limón, diferente por su uso, diferente por sus condiciones geológicas, diferente por su suelo, diferente por su vocación, diferente porque la gente que está allí es diferente, valga la redundancia, y segundo, con una vocación agrícola, industrial y productiva que son diferentes y se demarcan entre ellas mismas, ¿no? Eso es una de las cosas que estamos trabajando, y por supuesto también proponemos o venimos siempre en esos manifiestos que tenemos nosotros, los planes de educación ambiental. Definitivamente los planes de educación ambiental son la base, no solamente para el lago, son la base para todo lo que es los desechos sólidos, lo que tiene que ver con justamente la protección del lago, lo que tiene que ver con el conocimiento que tengan que tener los trabajadores, la población, en cómo manejar los recursos, cómo conservar esa fauna que usted me decía al principio, cómo protegerla, cómo garantizar que esa fauna de alguna manera no sufra, vamos a decir así, los embates de las condiciones de las actividades antrópicas, las actividades del hombre que realiza en casos particulares cuando va a desarrollar una actividad específica productiva, ¿no? Entonces, nosotros estamos enrolados en lo que es proteger nuestra cuenca, y para eso, pues, promovemos charlas y estamos inmersos desde el punto de vista institucional con todas las, vamos a decir, con todas las organizaciones, con los organismos públicos. En este caso, pues tenemos relación con la CLE, con la alcaldía y con las diferentes universidades en el área, de tal manera que nosotros nuestra experiencia la transmitimos, nuestra experiencia en el área ambiental en general, que siempre hemos sido partícipes y promotores de que la información hay que difundirla en áreas de conservar todos nuestros recursos. Rápidamente, esto es un trabajo, una tarea y una corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía. ¿Qué recomendaciones le puede brindar al Estado, a los gobernantes y autoridades del Estado Zulia, y qué recomendaciones le da a la ciudadanía en general? Bueno, mire, me faltó algo rapidito. Nosotros también estuvimos un momento promoviendo lo que era la creación del Instituto Regional de Investigaciones Hidráulicas. Ese es un instituto que justamente investigaciones hidráulicas, agua, todo lo que tenía que ver o todo lo que tiene que ver con agua, nosotros hicimos una propuesta para que eso se demarcara y se sectorizara para poder hacer un manejo. Bueno, mire, a los gobiernos que realmente sus aportes apunten a lo que es la conservación de nuestro lago, a los gobiernos, a PDVSA, que realmente establezca los programas de mantenimiento de la infraestructura que está en el lago de Maracaibo, tanto en tierra como en el lago, y a la ciudadanía que realmente se involucre, que realmente sienta sentido de pertenencia por los recursos, y que de esta manera pues haya una claridad en lo que es saber, y las instituciones también difundir cuáles son, por ejemplo, mira, si nosotros no le decimos a la gente las especies en peligro de extinción son estas, hay que cuidarlas, las especies vulnerables de fauna y de vegetación estas, hay que cuidarlas, nadie se lo va a decir. Entonces parte también de lo que las ONG, que son parte importante, mira, aquí hay muchas ONG, el Zulia Recicla, Fundación Azul, Maranata, hay muchas instituciones, muchas ONG que de verdad tenemos vocación de trabajo y de enseñanza para las comunidades y la población en general.